cuando quiera. Sí, señor vicepresidente. Gracias. Señorías, hemos votado que no al articulado de la Ley de Medidas Fiscales porque a la vista de las enmiendas presentadas desde Vox no podíamos por menos que reafirmarnos en nuestra posición de no haber entrado en esta ronda de presentación de enmiendas a una ley que pretende dar cobertura a unos presupuestos que ya dijimos ficticios, irreales, irrealizables y que se propusieron en su momento como un mero reclamo electoralista. También consideramos a la vista de esta ley de medidas que su única finalidad es saltarse la tramitación normal de toda una serie de modificaciones y añadidos sobre otras muchas leyes y además por la puerta de atrás, subiendo tasas e impuestos, dando mayor control público sobre el ciudadano, abandonando a las familias numerosas y monoparentales, atacando a la propiedad privada, limitando la movilidad, lo que perjudica gravemente a nuestros pequeños comerciantes. Respecto de las enmiendas del Partido Popular y de Ciudadanos, nuestra postura ha sido coherente con nuestra decisión de no entrar en este juego propiciado por el tripartito, pero como pretendían mejorar algo imposible, no obstante nos hemos abstenido en las votaciones, ya que negando la mayor, considerando que la ley de medidas es una farsa, solo cabía presentar enmienda a la totalidad y no tomar posición ni a favor ni en contra de las enmiendas de los grupos que también presentaron enmiendas a la totalidad. No nos parece lógico juzgar sus enmiendas parciales cuando Vox decidió no presentarlas. Respecto del Botanic, nuestra única posición solo puede ser negar la mayor, esto es, el voto contrario a todas sus enmiendas sobre su ley de medidas. Y es que la presentación de las enmiendas parciales corrobora de forma nítida nuestra posición. Vemos cómo el tripartito del Gobierno ha sido quien más enmiendas parciales ha presentado a su ley de medidas, y con diferencia, casi 80. ¿Cómo puede el propio Gobierno, que ha preparado el proyecto de ley de medidas, hacerse nada menos que 80 enmiendas a sí mismo, y tan solo 2 semanas después? Una cosa son las correcciones de errores, pero 80 enmiendas, imagínense una norma que un Gobierno cambia en 2 semanas. Pero como trabajan tanto, se enmiendan a sí mismos en 4 días. Alucinante. Gran seriedad, vaya responsabilidad, vaya seguridad jurídica. Resulta evidente, se presentó un proyecto de ley sin sentido, deprisa y corriendo, en la absoluta confianza, lógicamente, de que su rodillo de mayoría conseguiría en la presentación de enmiendas realizar toda una serie de modificaciones más pensadas, más consensuadas, más acordes a sus fines políticos. Pero es que además en algunas de las enmiendas del Botánico se realizan modificaciones de artículos de 5, 10 folios, lo que no tiene ningún sentido. Es evidente que se trata de una maniobra más del Gobierno para realizar modificaciones que ni siquiera se atrevieron a plantear en el proyecto de ley, pero que ahora de forma más rápida y subrepticia, si cabe, han querido introducir. En conclusión, se trata de una ley de medidas insalvable, por lo que ninguna enmienda podría convalidar algo que no hay por dónde cogerlo. Muchas gracias.